Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a nuestro En Detalle. La historia del Real Oviedo, del club de fútbol de nuestra ciudad, de la capital del Principado, es sin duda una historia singular, aunque solo sea porque es un equipo que ha pasado por primera, por segunda B y hasta por tercera división. Un equipo capaz de dar temporadas espectaculares como las que dio a principios de los años 90, pero también de dar la peor imagen, a pesar de lo cual tener una afición absolutamente excepcional, que es capaz de casi llenar un estadio de fútbol aunque su equipo juegue en tercera división. Vamos a hablar hoy de este asunto, eso es lo que nos ocupa hoy en detalle, una vez que ha acabado la temporada liguera para el Oviedo y una vez que se consuma que no podrá ascender a segunda división A como pretendía. Con nosotros va a estar hoy el exfutbolista del Real Oviedo, Carlos. Él nos va a hablar de la situación que vive el Oviedo, pero antes, como siempre, vamos a emitir un vídeo en el que recordamos esas vivencias ocurridas, acaecidas en el Oviedo, con imágenes de nuestro archivo. Eso es lo que nos ocupa hoy. Esperemos que los amantes del fútbol y los que no lo son disfruten de este En Detalle de hoy.
pase al Cimadevilla, del Cimadevilla pase al Sporting y del Sporting al Oviedo. Yo empecé a jugar de centro delanteros y después de jugar en este puesto durante 3 o 4 años pasé a figurar de extremo derecho. De la Torre que dispara y gol. Lo ha clavado en la escuadra el mexicano de la Torre. Atención, Higgs se va a encontrar frente a Bell y ha marcado el segundo gol del Oviedo. Efectivamente el contraataque y ahí está Vargas. Y ha clavado el tercer gol. Y atención porque gol. Ha controlado ese balón, centra hacia Julià, la incorporación de Julià y el quinto del Oviedo. La incorporación de Julià y el quinto gol del Oviedo. Y aprovechó, ahí lo vemos, el zurdazo impresionante de Lakatos. Gol para el Oviedo, obra de Carlos. En el minuto 2 de este segundo tiempo empata el Oviedo. Carlos y gol de Carlos. El segundo tanto del Oviedo en el minuto 8 de partido. ¡Gol de Ivalde! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tito, Tito Ponte!
pasar. Deli Valdés. Gol, 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 Víctor Onofco. Gol, Iván Iglesias. Gol, 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 Deli Valdés. Gol, Perla Jaime. Gol, Belko Pavlovic. Gol, Loli. Frederic Daciu. Gol, el Boqueresoli. Mejoró, uno firma Paunovic. ¡Gol de Carlos! ¡Cuidado! ¡El Oviedo en primera! ¡El Oviedo en primera! ¡Álvaro Thiago! Ahí están todos los hombres, esto es increíble, señores. Los gritos los estarán escuchando. Banco, estamos en primera. ¡Estamos en primerísima! Ahí están los gritos. Juliá que se abraza con todo. Juliá, estamos en primera. Estamos en primera, impresionante. Carlos, posición correcta. Un disparo directo, lo paró Billy. Bango y gol del Oviedo. El Signorini le cae el balón a Bango, que cruza ante Braglia y consigue el 1-0 en el minuto 44. Con todo el Génova dentro del área. Y un 1-0 de ventaja del partido de ida. Pero pase lo que pase, habrá un ganador que será el fútbol después de la lesión que dieron las dos aficiones. Ha tocado Torrente y Braglia. ¡Gol de Carlos! Y Carlos, muy oportuno, coloca el empate. Como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y devastado me dejé arrastrar por ti. Tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y devastado me dejé arrastrar por ti.
El Real Oviedo es un equipo que, por diversas razones, merece estar en los libros de historia del fútbol español. Bastaría con decir que tras su primer descenso en su historia a Tercera División, en la temporada 2003-2004, se estableció el récord histórico con 10.759 socios, superado actualmente con más de 12.000. El Oviedo ahora mismo milita en Segunda División B, tras no conseguir esta temporada meterse en la liguilla de ascenso. La difícil situación económica del club arroja serias dudas sobre si este histórico equipo de fútbol, con una afición leal como pocas, podrá seguir jugando el próximo año. El club surgió en 1926 de la fusión de dos clubes y ha jugado en Primera, Segunda, Segunda B y hasta en Tercera División. Pero la época dorada del Real Oviedo más reciente fue sin duda a finales de los 80 y principios de los 90. Uno de los jugadores más queridos en ese momento fue Carlos, que tras jugar en el Oviedo regresó al Barcelona para ser traspasado al Atlético de Madrid. Precisamente a este equipo madrileño el Oviedo le infringió un sonoro 5-2. En ese mismo partido entró Carlos como reserva del equipo madrileño, recibiendo una gran ovación. El homenaje de la afición junto con su mala campaña en el Atlético de Madrid motivaron al jugador a fichar en la temporada siguiente por el Real Oviedo definitivamente, convirtiéndose en uno de los estandartes de esta época. No sería el único. Estas primeras temporadas vieron una acertada política de fichajes de jugadores extranjeros como Jankovic, Lakatus, Yerkan, Jokonovic y Prosineski, y de nacionales como Rivas, Arriugarte, Cristóbal y Mora, así como jugadores de la cantera como Armando, Manel y Oli. Tras el paso por el club del entrenador Javier Irureta y de Radomir Antic, la temporada 99-2000 sería la de Luis Aragonés, quien se haría cargo del equipo. En 2001, y tras inaugurar unos años antes el nuevo Carlos Tartiere, comenzaría la peor época del Real Oviedo, de la mano de su entrenador Radomir Antic. El Real Oviedo se había enfrentado al Barça en el Camp Nou con una gran victoria por 0-1 y posteriormente contra el ya campeón de Liga Real Madrid, ante el que consiguió un meritorio empate a 1. Sin embargo, se complicó la vida en los últimos partidos y acabó descendiendo. Así, un equipo que jugó con los grandes en Primera pasó de Segunda A a Segunda B y allí los jugadores denunciaron al club por impago, lo que provocó que descendiese administrativamente a Tercera División por primera vez en sus 77 años de historia, en medio de las protestas de los aficionados. Inmediatamente después del descenso a Tercera División, el Ayuntamiento, con Gabino de Lorenzo a la cabeza y contra lo que había prometido durante la campaña electoral de ese año, diseñando un plan de reflotamiento de la entidad, decidió la refundación del club a partir de otro preexistente. En este caso, el elegido fue el Astur Club de Fútbol, al que se le cambió el nombre por el de Oviedo ACF. Además, se trató de desalojar al Real Oviedo del Carlos Tartiere para cederlo al nuevo club, lo que hizo que los socios se volvieran contra el ayuntamiento. Mientras tanto, el Real Oviedo estuvo a un paso de la desaparición. En medio de un proceso de suspensión de pagos y sin apoyo institucional, todos los jugadores de la primera plantilla abandonaron el club, sin que éste pudiese cobrar nada en concepto de traspaso. La politización de la operación disgustó a la mayoría de los aficionados, provocando un cisma entre los seguidores del Real Oviedo y los que decidieron seguir la nueva aventura del Oviedo ACF. Manuel Lafuente, presidente del club del año 2002 al 2005, cargaba en ese momento contra el entonces alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo. Oviedo no hay más que un Oviedo y por tanto cualquier intento que haya por modificar este sentimiento va a ser absolutamente inútil. El Oviedo va a salir a jugar, el Oviedo va a ser el que va a representar a Oviedo y solamente va a haber un Oviedo. ¿Crees que es más factible salir de esta situación con el apoyo de toda esta gente? Sin duda alguna, si estamos vivos, si mantenemos la situación y si somos capaces de seguir luchando, es única y exclusivamente por la gente que hay detrás. Uno solo no es capaz de poder concitar ninguna actividad ni nada que pueda representar a una situación como esta. Yo creo que gracias a la afición el tema está saliendo y saldrá adelante. ¿Qué está pensando Gabino de Lorenzo viendo toda esta gente aquí reunida? No lo sé, porque hay momentos en que llega a pensar que ni siquiera piensa, es decir, que da la sensación de que él actúa por impulsos y que le importa muy poco lo que los demás podemos estar pensando en momentos puntuales, porque no hay razón ninguna para que actúe hoy de una manera y mañana de la contraria. Uno no tiene explicaciones para todo esto y por tanto saber qué es lo que piensa Gabino yo creo que es absolutamente inútil incluso para el propio Gabino. Sí, señor. ¿Y tú crees que es posible la supervivencia de los dos equipos a la vez? Bueno, hasta ahora han vivido cada uno en su categoría, aquí lo que falta saber es quién va a ser capaz de recuperar
la categoría perdida, y en ese sentido yo creo que el respaldo de la afición va a demostrar quién va a ser el equipo que va a ser capaz de volver a serlo. Pues hemos visto imágenes que guardábamos, que conservábamos en nuestro archivo del Oviedo de hace muchos años, y ahora vamos a hablar precisamente de este asunto que hoy nos ocupa en detalle. Confirmado que el Oviedo no va a poder ascender a Segunda División A, no va a jugar esa liguilla de ascenso, hemos querido hacer un poquito de memoria de por qué ocurre esto y hablar además con una institución de este equipo. El jugador que nos visita hoy, que está con nosotros en esta ocasión, estuvo en el Barça, en el Murcia, en el Atlético de Madrid, pero sobre todo en el Real Oviedo. Digo sobre todo porque probablemente lo mejor de su carrera lo desarrolló allí. Estamos hablando con nuestro invitado, estamos hablando con Carlos Muñoz, futbolista además internacional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, decíamos que la pieza más importante en tu carrera fue el Real Oviedo, posiblemente. Y eso que pasaste por equipos muy importantes, pero casi es donde más, no sé, me atrevo a decir que es donde más a gusto estabas, probablemente, ¿o no? Sí, yo creo que es el sitio donde prácticamente marqué mi etapa deportiva, ¿no? Aquí conseguí los mayores éxitos deportivos a nivel personal y por equipos. Hicimos una campaña impresionante para lo que es o lo que era el Real Oviedo en Primera División, y sobre todo fui internacional con el Oviedo, jugamos UEFA con el Oviedo, entonces lógicamente es una etapa maravillosa. Pero yo sigo pensando que al final de tu vida, lo bueno, malo, regular y lo muy bueno, todo suma, ¿no? Y al final no cabe duda, para mí Oviedo es otro mundo, otro aspecto de mi vida donde jamás lo voy a poder olvidar, y cómo me trataron y cómo vivo y cómo se desarrolló mi trabajo en este club, ¿no? Estuviste en dos ocasiones, primero en el Oviedo, te vendieron al Atlético de Madrid en contra de tu voluntad, porque tú no querías marchar, creo, ¿no? Y luego volviste al Real Oviedo, ¿no? Bueno, yo estaba cedido por el Barcelona al Oviedo. Cuando acabó la temporada, el Atlético de Madrid me compró al Barcelona. Y bueno, la verdad es que yo no me quería marchar, yo me quería quedar con el Oviedo en primera, pero lógicamente yo pertenecía al Barcelona y ellos decidían dónde y cómo y quién o cómo se desarrollaba la circunstancia donde yo tenía que marchar año tras año, ¿no? Entonces, bueno, tuve que marchar al Atlético de Madrid, un año un poco agridulce donde quizás perdí un poquito los papeles, y me volvieron a comprar ya el Oviedo en pertenencia al Atlético de Madrid, bueno, y volví otra vez al año siguiente. Bueno, y ahora el Oviedo no ha conseguido el que era objetivo fundamental, y es meterse en esa liguilla de ascenso a la Segunda División A. ¿Lo veías venir, o la situación extradeportiva afecta excesivamente también? Yo creo que soy en este momento objetivo, pienso como la mayoría de la gente, ¿qué va a pasar con el Oviedo, no? Yo estoy convencido de que el Oviedo tenía capacidad, sobre todo social e institucional, como para haber entrado al mínimo en la liguilla, ¿no? Al Oviedo no se le puede consentir que este año no haya entrado en la liguilla, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, sabiendo las dificultades que tiene el club, que era la única más o menos solución que podía tener para continuar en la élite y tener un proyecto de futuro, era pasar por jugar a la liguilla e intentar ascender. Si ahora no se ha conseguido, yo es que, según leo periódicos, no estoy muy enterado de dentro, porque bueno, prácticamente no estoy dentro del club, pero todo lo que se escucha, se oye, se lee, lo vamos a pasar mal, no sé lo que va a pasar. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos una incertidumbre, tanto yo como la mayoría de todos los aficionados que queremos al Oviedo, y no sé qué pasará. Dios quiera que se solucione y podamos competir el año que viene e intentar volver a estar ahí, pero no sé. La verdad que tengo mis serias dudas. El Oviedo estará el año que viene, claro, si existirá, ¿no? Esas son mis dudas, porque yo creo que hay gente trabajando para intentarlo, pero hay otros que están dentro que no están trabajando absolutamente nada para que esto continúe. Entonces, no sé hasta qué punto se unirá esas dos fuerzas para conseguir que el Oviedo el año que viene estemos ahí otra vez y podamos continuar con la ilusión de volver un día a donde estuvimos, ¿no? Dejando a un lado a los aficionados, que desde luego es capítulo aparte y nada de culpa tienen de todo esto, ¿de quién es la culpa de no haber logrado
meterse en esa liguilla de ascenso? Yo creo que la culpa es de todos, no cabe duda. Nadie le va a reprochar que al presidente no haya estado más involucrado en lo que es el aspecto club, que se haya abandonado más a sus negocios, se haya dejado el club en manos de cierta gente que no sé si está o no es capacitada, eso es lo de menos. Es culpa del director técnico, del gerente del fútbol, sobre todo pues los fichajes que ha hecho, del entrenador, que las cosas no han funcionado, y de los jugadores que no han dado el do de pecho. Entonces quiero decir que ahí nadie vamos a buscar un culpable. Tú eres el culpable, ¿no? Yo creo que los culpables son todos en la hegemonía que marca el fútbol del Real Oviedo. Entonces, culpables todos, igual que si hubiera luchado por el ascenso y si hubiera ascendido, el mérito era de todos, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que son, para mí, todos culpables, ¿no? Yo creo que se podía haber hecho las cosas muchísimo mejor. No sé si tampoco era lo mejor que el Oviedo ascendiera. Quiero decir, ya tiene bastantes problemas como para encima tener que enfrentarse a una categoría superior, ¿no? No, yo creo que era lo mejor era ascender. No había otra. Como te he comentado, ¿no? Yo lo miro desde fuera porque no entiendo lo que hay dentro, porque no lo veo diariamente. Entonces, si no ves algo diariamente no puedes opinar mucho, pero lo que está claro es que en el aspecto de jugar en Segunda B o jugar en Segunda A hay una diferencia abismal. Sobre todo la ilusión de la gente, el capítulo de publicidad, de quinielas, de federación, todo te acumula mucho más dinero para que puedas. Ese es el último paso para llegar a Primera División. Estando en Segunda B, donde prácticamente es muy complicado subir, donde es muy complicado crear un ambiente de emoción. Estamos hablando de un Oviedo, que el Oviedo está acostumbrado a jugar en Primera División, a jugar ahí, estar en la élite del fútbol, y llevamos muchos años en Tercera y Segunda B. Entonces, yo estoy convencido de que una de las salvaciones que era para el Real Oviedo era luchar por el ascenso y ascender. Y no hay otra que ascender. Me pasa que eso hubiera requerido también mayores inversiones, adquirir otros jugadores, fichar otros jugadores, en fin. Sí, bueno, pero era la única salvación. Era la ilusión de que en vez de tener 8.000, esta ciudad hubiera tenido 14.000, que el Principado en vez de aportar 5.000 hubiera aportado 11.000, que las quinielas en vez de AT1 te dieran 5, y luego hacer una planificación. Tampoco era cuestión de subir a Segunda A e intentar subir a Segunda A Primera en ese año. Se podía hacer una planificación de ir trabajando poco a poco y en 1, 2, 3 años pues montar una infraestructura donde el equipo cogiera una raíz para intentar ascender en 2, 3 años. Pero no es lo mismo competir contra un en Segunda A que en Segunda B. Entonces, olvidémonos, el Oviedo era subir o subir, y ahora no hemos subido y ahora vienen los problemas, ¿no? Como tú bien dices y te has recalcado en varias ocasiones, ya poco tienes que ver con el Oviedo, más allá de que sientes todavía afición por sus colores, pero el Oviedo tampoco se ha ocupado mucho más de ti. Ahora estás entrenando. Bueno, sí. No, pero no entrenas para nada a ningún equipo que tenga que ver con el Oviedo, ¿no? No, pero es que desde hace muchísimos años, ¿no? El Oviedo no se ha preocupado de tener una infraestructura de entrenadores de fútbol base, de exjugadores que hayan participado en su trayectoria de vida futbolística, ¿no? Yo voy a menudo, cada fin de semana voy al campo del Sporting, donde tengo el hijo de un amigo que juega en cadete y voy semana sí, semana no. Y yo veo en todo lo que es mareo, pues si son 50, 60 entrenadores, hay 45 que han jugado en el fútbol del Sporting, ¿no? En Oviedo yo voy y hoy por hoy, no sé si estará Billy, es el único que hay. Entonces, eso es una tristeza, ¿no? Entonces, no hay nadie vinculado de lo que era la época del Oviedo Buena. O, yo no digo que yo sea apto o no apto, porque, cuidado, bien. A lo mejor yo no puedo ser apto para entrenar al Real Oviedo, ni en infantil, ni en alevín, ni en juvenil. Pero yo te puedo decir muchísimos nombres donde Paco, Bango, Quirós, Pulgar, Jankovic, Yerkan, X, Pepe, o sea, por no decir nombres, pero ¿cuántos no hay entrenadores capacitados para poder haber estado ahí, intentar ayudar y crear un ambiente familiar donde, estando en un Tercera o en Segunda B, no pues se puede hacer una base buena para... Pero no lo ha habido, ¿no? Entonces, pues ya te digo, yo lo veo el Oviedo
como lo puedes ver tú, como lo puede ver cualquier otra persona. Quizás tengo más posibilidades porque, bueno, conozco a Billy, voy al campo, bueno, he jugado y tal, pero lo que es interiormente el Oviedo yo no lo conozco absolutamente nada. Entonces, sufro como aficionado, como socio y como accionista, y punto, y por lo que representa, que es mi historia, es mi vida. O sea, si tú imagínate si desaparece el Oviedo, desaparece parte de mi historia. Entonces, lógicamente yo sufro por el Oviedo, no por los que hay o los que puedan haber, sino por el Oviedo en sí, ¿no? Por cierto, que mencionabas al Sporting de Gijón, que ha terminado también bajando de categoría y entrenado por alguien que mucha amistad no debes tener con él, no sé cómo estará ahora la cosa, que es Javier Clemente, ¿no? No, amistad ninguna. Simplemente, bueno, un día lo saludé cuando lo vi en Mareo, un día que fui a ver al hijo de un amigo mío, y nada, amistad ninguna, porque creo que conmigo se cometió un error injusto y grave en mi vida futbolística, donde fui el único máximo goleador de su país que no fue a un mundial, y lo dije en su momento, y creo que él fue el culpable 100%, ¿no? Entonces, bueno, yo ese rencor siempre lo voy a tener ahí, pero bueno, tampoco lo pasado está, y si lo veo lo saludo, hola y tal, y cómo estás, y punto, pero tampoco es algo, pero bueno, que no deseaba tampoco ningún mal ni a él, ni al Sporting, ni ninguno, ¿no? Lo que está claro es que es una pena, sobre todo para el fútbol asturiano, ¿no? Que el Sporting haya bajado a segunda es un duro golpe, sobre todo para lo que es la economía hostelera en Asturias, que no estamos para tirar bollo. Egoístamente, como oviedista, deseo que el Oviedo esté en primera, y si el Oviedo puede estar en segunda, pues mejor, pero yo como gente que más o menos creo que es lo que tengo que mirar coherentemente, si estuviéramos los dos en primera, muchísimo mejor. Con Clemente saliste del Atlético de Madrid por una pelea con él, ¿no? ¿Con Javier Clemente o qué? No, en el Atlético de Madrid simplemente él, cuando yo marchaba del Atlético de Madrid, él llegaba y simplemente tuvimos una conversación en que él quería que yo me quedara en el Atlético de Madrid, y yo le dije que no me quedaba en el Atlético de Madrid porque yo me quería volver al Oviedo, y él decía que no, que me tenía que quedar en el Atlético de Madrid, y yo le dije que no. Y simplemente tuvimos ese contacto. Él decía que yo me quedara, yo me quería ir. Entonces, al final gané yo me marché, y él ese año cogió el Atlético de Madrid. Efectivamente, luego, cuando pasó lo de la selección, pues supongo que sería igual que lo que pasó en el Atlético de Madrid. Yo quería ir y él decía que no. Entonces, en ese aspecto ganó él. Una vez gané yo y otra vez ganó él. Pero bueno, es triste que sea el único futbolista en la historia de un mundial donde el máximo goleador de su país no vaya a un mundial, ¿no? Y eso fue eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Eso es duro, porque si analizas cualquier campeonato del mundo donde el máximo goleador de su país no esté, es que no tiene sentido. No tiene sentido, y no tiene, no sé, si hay alguien que me explique, no, es que el máximo goleador de Francia no fue al mundial, entonces, pero es que yo no recuerdo que ningún máximo goleador de su país no haya ido al mundial, ¿no? Y fue por tu mala relación con él. Pues supongo, sí. Me la pagó, y sobre todo, o mi mala relación con él, o su buena relación de Salinas, que fue, que no había jugado en toda la temporada casi. Curioso. Ahí ya. Por cierto, sí es verdad que Clemente tiene fama de polémico, y aquí verías la polémica vivida con un periodista que cuando el Sporting casi no salía ya en televisión, más que porque estaba a punto de descender, pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Aquella rueda de prensa en la que insultaba a un periodista y... Yo en ese aspecto lo admiro, ¿no? Lo admiro porque tiene sus cosas donde... Es como Mourinho, ¿no? Tiene sus cosas que en un momento determinado es bueno para que el jugador se motive, para que el partido del domingo sea especial, para que la gente hable del Sporting. En esas cosas tiene ciertas cosas que es importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo lo admiro. Lo que pasa que quizás a lo mejor, en muchos aspectos, pues las formas, las maneras de hacerlo, pues que es como Mourinho. Mourinho tiene lo bueno y tiene lo malo. Entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? No sé, yo... Lo que está claro es que hay que admirarlo, ¿no? Porque siempre está ahí y siempre está en la élite. Entonces quiere decir que algo tiene que tener, ¿no? De momento al Sporting no logró salvar. No, tampoco al Valladolid, tampoco no sé qué, pero al año que viene
Seguro que a lo mejor hay algún equipo de primera que está en dificultades. Lotina bajó el año pasado al Coruña, este año dirige al Villarreal y también lo baja. En esta vida, en esta sociedad del fútbol, estamos un poco... Pero bueno, siempre son los mismos, siempre están ahí. Pero bueno. Ahora que hablas del Villarreal y de ese final de Liga con varios equipos a punto de descender, hoy hay un jugador del Rayo, lo habrás visto, que reconoce que estaba más o menos amañado con el Granada, creo que era, y que Michu, estoy hablando de Michu, y que le decía claramente, bueno, dejarnos marcar un gol si nos favorece el empate a los dos. ¿Has vivido situaciones de esas alguna vez? Sí, las viví, por desgracia, y por suerte y por desgracia. Me tocó la desgracia de descender y me tocó la suerte de estar salvado y jugar con gente que se jugaba el descenso. Es duro, ¿eh? Es duro estar jugándote un partido donde el otro no se juega nada y entiendes que el otro es profesional, que te va a querer ganar. Pero bueno, hay momentos donde dices, bueno, ya no hay solución, si aquel equipo ya está perdiendo, ¿no? Pero yo no creo que estando en el partido de fútbol, dentro del campo, tú lo piensas, pero en general el ambiente se vive de otra manera, ¿no? Tú date cuenta que el Rayo también se jugaba, si marcaba el Villarreal, descendía el Rayo. Entonces, claro, cuando ellos se enteran de que marca el Atlético de Madrid, dicen, bueno, oye, ya estamos salvados, llegamos más a un gol. Pero yo veo el gol y no lo creo que lo hayan dejado marcar, simplemente es una acción donde es fuera de juego, como se ve, sí. Pero no creo que lo hayan dejado marcar, además marcan en el último minuto, es muy concreto, decir, no, marcan ellos, marcamos nosotros, o sea, es muy... Pero lo que está claro es que el jugador se desespera y busca soluciones donde sea, ¿no? Entonces, lógicamente intentas hablar, oye, vamos a empatar, que oye, mira, que aquello está empatando, se habla, se rumorea, pero no es fácil planificar un equipo, un partido donde si te marcan o te marcan en el otro campo, en el último segundo estás eliminado. O sea, yo no puedo ir al 0-0 cuando en el otro, en el 93, me marca, ¿qué hago yo? Y si el árbitro pita en ese momento, o sea, es complicado, pero yo entiendo los jugadores cuando sufren, ¿no? Porque yo he sufrido y también me han dicho, oye, ¿qué pasa? Que tú no te estás jugando nada, que yo me estoy jugando. Entonces, no es fácil. No es fácil por los dos aspectos. Durante tu estancia en Oviedo no tuviste que hacer ninguna... a ver, no sé, se habla de amaños. No. Mira, ¿has conocido que lo puede haber en el fútbol realmente amaños? Amaños. Yo creo que, y sigo pensando lo mismo, yo creo que una prima por ganar, yo no la veo mal. O sea, si a ti te dan 50 euros más por hacer un buen trabajo, hacerlo mejor todavía, pues no me parece mal. A que te digan, te doy 50 euros, pero cágala y fastidiamos a la cadena, ¿no? Entonces eso sí me parece. Pero a mí que te den una prima por trabajar mejor, no mejor, sino por esforzarte algo más o para que decir, bueno, pues que este partido tengas más intensidad, no vas a jugar mejor o peor porque te den o no te dé, pero yo, por ejemplo, viví un partido del Valladolid, donde el Valladolid estaba jugando el descenso y nosotros estábamos salvados, y la primera parte ganábamos 1-0, en la segunda parte perdimos 8-3, 3-8. Todo el mundo decía que no habíamos vendido. Yo sigo, y te puedo decir otra vez, jamás me vendí en un campo de fútbol y en ese partido menos. Porque ahí sí que teníamos prima por ganar y no por perder. Y sin embargo perdimos. Entonces, es complicado. Jugar en el último momento, jugarte todo un año es muy complicado. Volviendo al tema del Oviedo, ¿fue buena idea fichar a Lobo Carrasco? Que se armó también la suya aquí en Oviedo, cuando se le fichó de entrenador. Bueno, pues yo lo dije muchas veces, lo vuelvo a decir a otra, yo no tengo nada con Lobo Carrasco, pero me parece un desacierto total, sobre todo por la cantidad de dinero que llevaba, por la capacidad de, como lo conozco personalmente, te lo puedo decir, y me parecía absurdo que un equipo como el Oviedo, teniendo entrenadores, como te he dicho antes, con capacidad suficiente como para poder dirigir al Oviedo en Segunda B, a un 70% menos de sueldo, que podía hacerlo igual o mejor, no se le dieron bola y trajeron a un hombre mediático donde al final, pues bueno, ni salió bien, y encima fue denunciando porque se le debía 80.000 euros, ¿no? A mí me pareció una fantasmada de alguien que no vamos a decir el nombre, pero una fantasmada tremenda. No sé si ahí empiezan los males del Oviedo, o a lo mejor ya venían de antes. No, ya pero venían bueno, de antes, ya venían de pero antes es uno porque más, ¿no? había... vamos a ver, tú no puedes jugar en Segunda B y un año tener 16 futbolistas, el año siguiente echar a 14 y traer a otros 16. Se cometen tantos errores, yo no sé, yo por ejemplo,
si tú tienes un futbolista en tu equipo o en tu empresa, imagínate la empresa donde tienes un tío que es representativo de esta cadena y porque él pida 2 años, el otro le dé 1 año y medio, es que no, te voy a dar 3, no, yo te podía poner por 1.000 euros al año, lo puedes echar y traer a otro que parece que viene de Antena 3 y le vas a pagar 300. Es una locura. Entonces, ¿cómo puedes echar a Cervero, que puede ser mejor o peor, o más mayor, menos mayor futbolísticamente, que tenga 2, 3 años? ¿Qué más da 3, 4? No, ofrécele 5. Si él va a traer a mucho, él va a coger en el vestuario a la gente que viene de fuera y decir, oye, que estamos en segunda, que esto es el Oviedo y aquí... Pues a partir de ahí se cometieron tantos errores. Un año 14 futbolistas, al año siguiente echamos a 14 y traemos otros 14. Pero bueno, no se pueden ir futbolistas por según decían, 1.500 euros, 500 euros, porque no hemos llegado a un acuerdo en 500 euros, por favor. Si hay jugadores que, no sé, para mí es que se han cometido tantos errores que así estamos, ¿no? Sí, así estamos. Por desgracia. Dicen que la burbuja inmobiliaria ha estallado. ¿La burbuja del fútbol puede estallar? ¿También hay burbuja en el fútbol? Ya está estallando, ¿no? Yo creo que este año ya han desaparecido bastantes en segunda B, en tercera. Ahora cuando acabe la temporada, que es cuando los clubes en teoría tienen que pagar a los futbolistas, entrenadores, para el año que viene estar inscritos, y los que no paguen tendrán que desaparecer. Yo creo que nos queda 1 mes y medio un poco movido, ¿no? Y sobre todo tiene que acabar porque no es normal, ¿no? Antes, cuando el dinero se movía, constructores, no sé qué, no sé cuánto, pum, pues la gente aportaba, pero ahora si lo ves en fútbol base, pues por ejemplo, yo estoy entrando en preferente y por ejemplo el Narcea lleva X meses sin cobrar, el Ribadesella tantos meses sin cobrar, la Piloniesa X, ya desapareció en San Martín porque no hay dinero. Y a partir de ahí pues te puedo decir, no, la cantidad en segunda B que nos han presentado, ayer salía en Marca que no sé qué equipo de tercera, más viejo, el equipo más antiguo de la tercera división en España ya no se presentó y no va a salir a competir el año que viene. Entonces tiene que acabar, no puede ser el boom que hay, no puede ser que un futbolista, con todo mi respeto, y ojalá que gane no eso más, 95 millones de euros por un fichaje. Tal como está la situación, yo no lo veo muy... Pero bueno, está la oferta y la demanda. Antes tampoco un piso que ahora te lo dan por 100.000 euros, antes valía 300.000, te lo compraban al día siguiente. O un terreno que decía, no, tengo un terrenito ahí, no, te doy 200.000. Ahora vas a vender el terrenito y dices, ¿cuánto me das por él? No, te doy 2.000 euros. Entonces, claro, todo es oferta y demanda, ¿no? Pero el caso es que los equipos de primera división no parecen sufrir esa crisis. Eso sí, se debe a Hacienda, a la Seguridad Social, etcétera, ¿no? Pero siguen, como tú dices, gastando 95 millones de euros en traer a Ronaldo. Pero lo que no puede ser normal es que, por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota del año pasado sí, el año pasado, cuando yo dirigía al Elche, a la División de Honor del Elche, donde Molina, un jugador del Elche que había sido máximo goleador en segunda con el Elche, lo ficha el Betis, paga, creo que fueron 1.000 millones, o no sé qué, sí, 1.000 millones o 600 millones. De pesetas, sí, o sea, 6 millones de euros, o sea, 1.000 millones eran 6 millones de euros. Entonces el Elche y el Betis se ponen de acuerdo, Molina se va al Elche, al Betis, ley concursal, el Betis no le paga al Elche porque está en ley concursal, no hay dinero para pagarle, el Elche se queda sin Molina juega con el Betis toda la temporada, consigue 20 y tantos goles, el Betis sube a primera división, con ese futbolista que es del Elche, que no puede jugar con el Elche, encima no va a cobrar el Elche. O sea, eso no puede ser posible. Que el Zaragoza tenga una ley concursal y firme a 8 o 9 futbolistas que firmó estando en ley concursal. O sea, esto es un varipelo. Cuando hace no sé cuántos años estaba yo todavía jugando, que el fútbol español se saneó de toda Seguridad Social y Hacienda para entrar en sociedad anónima, para que los clubes que entraran en sociedad anónima tuvieran su responsabilidad civil. Yo no he visto a ninguno en la cárcel. Y yo te digo, ¿cómo se puede volver otra vez a deber el Zaragoza?
El Coruña, el Madrid porque no se sabe, el Barcelona porque no se sabe, el Valencia, según decían, para desaparecer, el Levante ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que estamos en un mundo... No sé si, Carlos, motivado por toda esta situación que vive el fútbol español o por qué, pero podemos dar la exclusiva de que Carlos abandona Oviedo y se va a entrenar a México de nuevo, a donde ya jugaste durante un tiempo en la Puebla, ¿no? Sí, me llamaron de México, donde había la posibilidad de entrar de segundo. Actualmente está entrenador en Puebla, está este que juega aquí que jugó en el Oviedo, Bartolota, y me dijeron la posibilidad de ir de segundo con Bartolota o ir al filial. Entonces, bueno, yo dije que lo hablábamos y estábamos en conversación, y al final me dijeron que ellos preferían que yo fuera al fútbol, al filial, para trabajar junto con el primer equipo, y bueno, llegamos a pim, y viendo lo que hay aquí, que bueno, prácticamente, pues bueno, poca cosa, entonces decidí marchar para allá, y bueno, al final llegamos a un acuerdo y marcho para allá. Marcho el día 9 de junio, el 11 empezamos la pretemporada, y el 21 de julio empezamos la liga. Entonces, bueno, marcho para allá, una nueva etapa. Antes como abandonas Oviedo. No, marcho de momento yo. Mi mujer se queda aquí con mi hija de momento, y a ver qué pasa. Yo marché a México en su época también asustado. Me salió todo de maravilla, y espero que volver otra vez ahora como entrenador y que las cosas me salgan bien, ¿no? Es una ciudad donde conozco, donde se me quiere mucho, donde por suerte se han acordado de mí para en un proyecto de trabajo. Entonces, bueno, ilusionado y dispuesto a marchar para trabajar, y Dios quiera que me salgan bien las cosas y volver un día a entrenar, ¿no? Por aquí. Pues bien, señores, en nuestro En Detalle de hoy hemos querido hablar del Oviedo, y para ello nada mejor que traer una institución del club como es el futbolista internacional Carlos Muñoz. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí. Invitarme. Igualmente. Y a ustedes, como siempre, decirles que la despedida forma ya parte de la tradición, que les demos a conocer algunas de esas frases, dichos, proverbios, como lo quieran llamar, asturianos 100%. Los extraemos de la Gran Manzana y se ocupa de ellos Chema Vega. Con ellos les dejamos. Buenas noches. Sí, pues sí. ¿Y cómo son los renegrones? Negros. Negros. ¿Y dónde salen? ¿Dónde salen? Pues si te tropiezas o te dan con algo. ¿Tienes renegrones? No. ¿Eres capaz de tener renegrones? Sí. ¿Cómo te los fais? Pegándome. Pegándote. Anda, hay que ser masoca. ¿Moratón dices? ¿A dónde? En el cuerpo te salen. Claro, ¿no tienes renegrones? Hombre, cuando se da un golpe sí, supongo, ¿no? Renegrones cuando choques con algo. ¿Solamente se tienen renegrones chocando? Eso, cuando das un golpe contra algo. ¿Cuántos renegrones hiciste subiendo la última montaña? ¿Cuántos renegrones hice? Pues estoy lleno de ellos por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Sí, pero ¿Tienes es que alguno para yo no enseñar subo así? montaña, no subo montaña. No, yo. entonces ¿qué fai? Trabajos verticales. Renegrón. ¿Qué es un renegrón? Machacón. ¿Y un renegrón en la vida? Pues fracaso. Pienso, no sé. No lo sé. Madre, un renegrón, y si te mancas y te das un renegrón. Pero en la vida. En la vida un renegrón. Un renegrón en la vida, ¿qué ye? Será si tienes un renegrón. Algo malo que te pasó. Bueno, un bueno, renegrón. será. Dije, en la vida dicen, pues tuve un renegrón. Como Bueno, un claro. golpe como un renegrón. Renegrones, bueno, de vez en cuando, si cojo mucha velocidad por ahí caigo, sí. Vaya, hombre. Bueno, ¿y usted me lo explica lo que son renegrones? Pues moratones. Es Moratones. lo mismo que un moratón, un Bueno, renegrón. Yo no lo sé, como tengo dudas siempre acudo al mismo, al maestro, a Chema Vega, a la escuela de Bable de la Gran Manzana. Facilísimo. Bueno, pero fácil, un renegrón. Esto non fai falta tomar apuntes. Un renegrón, decimos que tenemos un renegrón cuando llevamos un golpe o nos dan un pinchazo y a raíz de ello tenemos que darnos ese renegrón en una parte del cuerpo. Y lo que en buen castellano sería un cardenal, un moratón, un machacón, no sé quién dice por ahí un machacón, ¿no? Sí, alguien lo ha dicho. Eso es un renegrón, ¿no? Un renegrón también decimos cuando tenemos una mancha en un vestido, en un pantalón, que nos salió un renegrón. Muy típico cuando hay humedad en una pared y queda un renegrón, sale un renegrón. Y también, bueno, en un pellejo, ¿no? En
una piel, puede ser una bota vino, o puede ser mil cosas, ¿no? De renegrón tenemos también renegrío o renegrida, no renegría, renegrida, que es el que está amoratado o amoratada producto de un golpe o de un pinchazo. El renegral, por ejemplo, cuando vamos a pincharnos para sacar sangre y no nos encuentren la vena, entonces pum, 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 déxenos un renegral, un sitio lleno de renegrones, ¿no? Y renegrir, que lle volvese más, o sea, renegrir, que da renegrido de golpes, o bien que fuiste a tomar el sol al Cabo de Gata, sí. Por ejemplo, llegues renegrido, renegriste ahí, ¿no? Que llegue todo lo contrario, por ejemplo, desblanquiñar. Sí. Esblanquiñar, que es lo que fadría Michael Jackson, que lleva unas cuantas décadas esblanquiñando. Pues eso es renegrón y renegrón. Voy a decirte dos cosas. Primero, Cabo de Gata, vamos a ubicarlo, Almería. Y segundo, para cuando te salga un renegrón, ¿sabes lo que hay que hacer? Echarle miel. Ya ves tú qué cosa más dulce. Siempre con llambionaes, ¿eh? Siempre con llambionaes. Para que veas lo bueno que es. Hematomas, cuando tienes un hematoma, se que es un renegrón, científicamente más... sí, se te quita. Primero, más Hombre, rápido. podría decir que te puedes echar una marca de un producto farmacéutico. ¿Sabes cómo se quita? Trombocil, pero es mucho más fácil miel. Sí, no, miel, claro. miel. Eso, o sea, las madres lo saben muy bien porque cuando los niños caen, que se pegan muchos y tienen muchos renegrones, les echan miel. Pues va a haber que probar. Como decía una amiga en la Gran Manzana con James Corrigos, dice, yo por el verano pues que caigo más. Decía ella, estoy de vacaciones, caigo más. Un lugar, un lugarín. Un lugar muy guapo. Vamos a ir a un barrio de Sisión, de nombre Contrueces. Era antaño una aldea idílica. Y Contrueces, que también algunos pronuncian Cantrueces, por aquello de que, por un fenómeno de metafonía se llama, un cambio de vocal. Ajá. La O por la A, ¿no? También hay ¿Eso significa que ambas formas son válidas? No, la correcta diríamos mejor que llegue Contrueces, ¿no? Ajá. Aunque haya gente que lo pronuncia así, que tampoco lo vamos a quitar de que lo pronuncie así, ¿no? Por supuesto. El origen de Contrueces tiene dos, vamos a decir uno, o tiene dos posibles, ¿no? Uno, y del latín, puede que venga de terra contorta. Terra contorta no hay nada de comer, ¿eh? Ya. Terra contorta, traducido del latín, viene a ser un bardial, que era un bardial. O que allí había un bardial. Cántalo. Que allí había un bardial. El profesor García Arias, al que seguimos muchísimo, y un estudioso de la toponimia y tiene publicado Los pueblos asturianos, el porqué de sus nombres, libro que recomendamos a todos aficionados a este tema, no hay de esta opinión, dice que terra contorta, que no parece que sea así el origen de la palabra Contrueces, del topónimo Contrueces, que sería controzu, sería Contrueces venía de controzu o contruezu, que y en asturiano cada una de les faces yendantes nuna heredad comunal, para entendernos, cada una de las divisiones de una propiedad comunal, ¿no? Esto, cada cacho sería trozu bien de trozar, que ye dividir o romper la tierra, fraccionarla, pues esto sería un controzu. Y muchos controzos, o sea, muchas de estas divisiones, sería contrueces. Aquí más o menos ve el origen. Podemos suponer que entonces este barrio está ubicado en lo que fue una tierra... Dividida, efectivamente, una heredad comunal que se dividió en controzos. Muy bien. Contruezos. Muy bien. Me encanta saber el porqué de las cosas. De los nombres, de las cosas en general, de los nombres de nuestra tierra, me encanta. Otra palabrina, para ir ampliando nuestro vocabulario. Luego hay que utilizarlas, porque si no, no vale, claro. Muy bien. Palmesu. Ay, eso soy yo. Palmeso, que andan así, en las palmas. No, nunca sabes lo que... Nunca oíste si palmeso. No. Palmeso, hay una persona que tiene el pie plano y lo suelen llamar palmesos. Palmesos, algunos se ve por ahí, sí. ¿Alguno? Ahora mismo no veo ninguno aquí cerca, pero sí los hay, sí. Sí. ¿Y un animal que sea palmeso, me lo puede decir? Palmeso yo creo que es que abre mucho los pies, así, de esta manera. Sí. Creo que es eso. ¿Y qué animal hace eso? ¿Puede ser la vaca? ¿Usted fue a la mili? Pues sí, que fue a la mili. Entonces sí. usted no es palmeso, ¿verdad? Bueno, no sé a qué se refiere en palmeso, ¿de los pies? ¿No sabe lo que significa eso de palmeso? Sí, que sé lo que significa, no soy palmeso, no. Oye, palmeso. Tengo muy buenos los pies. Que si es palmeso. No sé lo que es.
¿Usted es palmesu? Si es que... Si es que... Sí, ¿Qué significa? tener el puente del pie plano. ¿Qué es eso? Palmesa. Coño, es que eso me suena. Pero no sabe lo que es. No hay palmesa. Palmesa. ¿Usted oyó alguna vez la expresión, mira, ese libro por palmesu? Es de un beso, ¿cómo? Ese libro por palmesu. Por palmesu. ¿Será por palmesu? ¿Será alto de eso? Vamos a preguntarlo a Chema Vega, ¿parece bien? Ay, sí, que todos los jueves os veo. Palmeso uno que anda un poco, vamos, con los pies, que no pisa muy bien. Bueno, con los pies andamos todos. Bueno, pero que no pisa muy bien. No, palmeso no. No. Pues ¿sabe qué hay que hacer cuando tenemos dudas? Ir a la escuela de Bable de Chema Vega. Decía Corrigos que, bueno, palmesu, que hay un palmesu, en la mili libró por palmesu. Bueno, pues el palmesu y aquel, también es muy fácil, que pisa con toda planta al pie, por lo tanto que tiene el pie o los pies planos. Hoy yo estoy palmesu. Me hubiese gustado a mí para haber librado la mili. A ver, bueno, hay gente que hubiera, efectivamente, después no se libraba una época que vives con pies... A mí tocóme todo, Chema, no te esfuerces. No me tocó todo, bueno. Me tocó Nada, todo, tú. o sea, no te esfuerces y no me desánimos que ya la hice hace muchos años. Tocote. Tocóme. Tocote. Pues eso, palmesu y el que tiene los pies planos, y puede tenerlos en cualquier grado, ¿eh? Normalmente, bueno, puede ser mucho o poco, puede ser un palmípedu como un coriu, ¿eh? El coriu y el palmesu, entonces camines así, como decía también aquel paisano que entrevistó Corrigos, y también llamamos hueyu, también llamamos palmesos a ciertos futbolistas que abunden mucho, desgraciadamente, por estos pagos últimamente, que cuando lleguen a la portería contraria, pues tiren siempre para el lateral fondo, ¿eh? Entonces, palmesu, sobre todo en los tiempos de que ya era pequeño, en los años 60, y era socio del Sporting, el Sporting jugaba con Torrelavega, y entonces casi como ahora, pues no sé decirles burrades que se dicen ahora, entonces desde la grada sentíes palmesu, baldau, mavea, era lo que se sentía. Era la gente muy educado y muy asturiano. El oso también es un palmesu.